Bien, hoy es 23 de agosto del 2024. Permítame durante los próximos minutos hacer aquí una disertación supremamente importante en domática penal militar. Comisión por omisión. Hablando pues del derecho internacional humanitario, el jus cogens, que les expliqué el día de ayer. Y les hablé de la obediencia. Tal como pues está regulado, si hay lugares o por esa obediencia que se cometen por la fuerza pública, lugar a la eximente de responsabilidad penal. Y todo ese bagaje allí jurídico sobre los tratados internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte Constitucional. Pues hoy es importante revisar algo aquí pues en este espacio que es la posición de garante de delitos de comisión por omisión de los militares. El caso puntualmente que voy a retomar acá es el caso del general Jaime Humberto Uzcategui por la masacre de Mapiripán. Un tema, el primer general de la República que es condenado por un delito, por varios delitos, homicidio agravado y por secuestro simple. Hechos sucedidos en esa masacre de Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio del año 1997 por parte de las paramilitares. Entonces, ahora paso pues primero que todo voy a hacer una referencia aquí de un documento que tengo en mis manos sobre esto, y también pues es importante que ustedes se vayan a una sentencia de unificación que es la 1184 del 2001 del doctor, en ese entonces magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre Linet, sobre el tema de la omisión frente a las conductas de omisión en las fuerzas militares. Y el radicado del general Humberto Uzcategui, que la Corte Suprema de Justicia ratificó esa condena de 37 años contra el general en retiro, es el número 35113 del 2014, con 4 salvamentos de voto en las que le decían esos magistrados que debió de habérsele otorgado una rebaja de pena al general debido al artículo 32, numeral 11, error de prohibición, un error vencible de la licitud de su conducta, un tema que también cobra mucha vigencia aquí para examinar el tema del error de prohibición en la domática penal. Aquí estaba leyendo que el 6 de abril del 2022 la sesión de apelación, órgano del cierre de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, admitió la solicitud de revisión de las sentencias proferidas por la justicia ordinaria contra el general retirado Jaime Humberto Uzcategui Ramírez, que lo condenaron a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán Meta, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Entonces, en este caso, la justicia especial pues tratará entonces de precisar que la decisión adoptada por el tribunal, que no significa una absolución del general en retiro, pero para la JEP, la conducta omisiva que le fue imputada al compareciente por la masacre podía ser analizada a la luz de la nueva normativa constitucional que introdujo el acuerdo final de paz. Para la sesión de apelación, el juez deberá resolver la petición con base en un análisis del material probatorio con un nivel alto de intensidad demostrativa que la conduzca a una decisión dotada de contundencia, orientada a establecer la procedencia o no de la causal de hecho jurídico nuevo y las implicaciones en la justicia transicional que con relación al caso concreto se deriven de la decisión que se adopte. Una vez admitida la solicitud de revisión del general Uzcategui y dado el impacto que puede tener la definición de la revisión frente a la cosa juzgada, la sesión de revisión deberá incorporar a la actuación de la revisión transicional el expediente penal
contenido de las providencias, pruebas y evidencias que sustentaron las conclusiones de la sentencia condenatoria del solicitante, incluida la actuación surtida en sede de casación. Bueno, esperar a ver entonces qué decisión toma la JEP frente a esto. Pero bueno, más allá de todo eso, reitero nuevamente pues que para los que no conocen pues el tema de justicia penal militar, pues está la ley 522 del año 99, ese es el Código Penal Militar, y la ley 1407 del 2010, también ya ahora pues vigente. Resulta de que hay un híbrido allí porque de todas maneras pioneros fueron en el sistema de tendencia acusatorio, cuando estaba yo en la justicia penal militar, porque con la ley 522 del 97, del 99 pues se creó entonces esa figura de la Fiscalía Penal Militar, pero estaba el juez de instrucción también, el fiscal penal militar iba ante un juez de instancia, corte marcial, para sustentar la acusación. Ya de Contreras se comenzó, fueron pioneros el sistema de tendencia acusatoria en la justicia penal militar, que hoy en día ya con entrada más propiamente con la 1407 del 2010, pues ha hecho ese empalme, digámoslo, a lo que hoy es la ley 906 de 2004 en toda su dinámica, ya con un fiscal propiamente encargado pues de investigar y de llevar a hacer la acusación. Casi que se ha ido, todavía están los jueces de instrucción penal militar, pero eso ya también tienden a desaparecer, como también lo fueran los auditores de guerra, en el cual yo también fui auditor de guerra y juez de instrucción penal militar. Que incluso el próximo 31 de agosto está cumpliendo 2 décadas, 20 años ya de vigencia de este nuevo sistema, pues no tan nuevo, ya de este sistema de tendencia acusatoria. Entonces, pues aquí hay que hacer una referencia porque este caso lo juzgó la justicia ordinaria, claro, por el hecho, por lo que les estaba diciendo ayer en relación con el fuero, ¿no? Resulta de que el artículo 3, como les expliqué ayer, el artículo 3 de la 1407, pues ya es más claro que los delitos que no guardan relación con el servicio, por acción me estoy refiriendo a la desaparición forzada, el genocidio y las torturas, y los delitos que atentan contra el derecho internacional humanitario. Eso es a la justicia ordinaria. Y otro agregado en esta legislación 1407 fue que con base en esta sentencia 878 del doctor Alfredo Beltrán Sierra, también se indica que ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública. Pues muy bien. Por acción. Los delitos son acción o por omisión. Entonces ahora cobra en este espacio una endomática muy interesante el tema de la omisión por omisión. Es algo que pues tenemos que entrar acá, y por esa razón la sentencia de CU 1184 del 2001 ya cogió el tema de la comisión por omisión, y que no está incluida en el fuero, que no deben ser investigados por la justicia penal militar aún esas conductas de comisión por omisión, como es el caso del general Uzcategui. Por eso fue que fue condenado no en primera, sino en segunda instancia el tribunal, y la Corte confirma el fallo del cuerpo colegiado. Un tema interesante porque así la suelto y la tiro de una vez. Resulta de que como vi la sustentación del doctor Jaime Lombana de ese recurso extraordinario de casación en el caso de Colmenares, pues que esos 10 minutos no le alcanzaron. Al final tiró la cosa diciendo de que a Laura se le condenara por una conducta omisiva. ¡Ja! Una vaina loca, digo yo, porque si no se le procesó a Laura Moreno como coautoría, y aquí también hay que entender que la coautoría puede ser propia y coautoría impropia. Coautoría propia, 2 personas al mismo tiempo le disparan a una persona. Coautoría impropia, división de trabajo.
uno lo sostiene y el otro le dispara. Entonces, para entender la dogmática penal. Y la comisión, la conducta de omisión también son omisión propia y la omisión impropia. Hay algunas conductas punibles como la omisión de socorro, que es una omisión propia. Ya la comisión por omisión tiene otra configuración que la paso a explicar atendiendo a una dogmática penal de Günther Jacobs de la imputación objetiva sobre la posición de garante. Entonces, eso nos va a dar un entendimiento mejor para comprender entonces esa clase de situaciones. Entonces, para no alargar el tema del doctor Jaime Lombana, le quedó faltando tiempo para explicar por qué razón Laura se le debe condenar por una conducta de omisión. Si no, se le condenó porque la fiscalía no la encontró responsable. En la primera instancia, y lo dicen ahí, el fiscal ni probó contra Laura, ni la defensa tampoco demostró su inocencia. Y que el tema en el que se centró allí básicamente el alegato de la casación fue por el error de hecho, falso raciocinio, el tema para atacar esa sentencia, que porque la primera instancia dijo que fue una muerte accidental y que el tribunal dijo que estaba por establecer. Entonces se fue con una nulidad de esa sentencia del cuerpo colegiado en el tema de que es ambivalente, que no le permite ejercer el derecho de contradicción. Más, palabra menos. Eso lo apoyó y fue tal vez más claro en esos 10 minutos el Ministerio Público, cuando al final pide que se condene a Laura. Pero hombre, ahí sí como que, hablando de esto de comisión por omisión, del artículo 25, que es el que introduce más ampliamente, porque ya pues venía, ya las codificaciones penales del 80, pues se dice que pues una persona es responsable también por no evitar un resultado en la que tenga la obligación de hacerlo, pero ya el artículo 25 sí introduce lo que se conoce como competencias competencias institucionales, porque toda persona puede ser responsable por conductas que debo desarrollar o evitar en virtud del ámbito de responsabilidad que se desprendan de la posición de garante. ¿Y de dónde surge eso? Competencia por organización, que son los riesgos que debo evitar, son los riesgos negativos con mi conducta, que no evito y ocasiono un daño a un tercero. Entonces vienen los deberes de salvamento, de aseguramiento y de salvamento. Y la competencia institucional, pues ya deviene esa responsabilidad, son los criterios positivos, porque yo soy padre de familia, porque soy miembro del Estado. Entonces eso me impone unos roles que debo evitar, unos resultados, unos riesgos, y tengo una competencia institucional. Entonces puedo corresponder, padre que deja al hijo y no le presta la atención y se fallece a consecuencia de un descuido. Todo eso lo trabajé por allí en varias sesiones anteriores, porque por ahí, citando muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, cuando el caso del conductor de Álvaro Pérez, doctor magistrado, muy interesantes, de unos casos ahí, el conductor que está ebrio, se sube y se queda ahí en la puerta y el conductor no cierra, no evita, en una curva se sale el borracho y se mata. Tema, por ejemplo, así particularmente a ese. El caso de los perros rabiosos, en un caso en una finca, donde un señor que ingresa a esa finca con su hija, la señora le dice que saque los perros, el señor deja que los perros los lleve la hija y por allá los perros le dan muerte a la niña. Temas, por ejemplo, así, temas que suceden en los administradores en los edificios, que de pronto no impiden que de pronto un aljibe, y que por allá en Barranquilla sucedió algo así parecido y se ahogó una niña en un descuido del papá. Todos esos temas que tienen que ver aquí con conductas pues que se desprenden por posición de garante. Pero bueno, voy a arrancar con un texto muy interesante del general Álvaro Valencia Tovar.
esta revistica de justicia penal militar pues es del 2003. Les aclaro. Entonces, cuando se escribe este documento, pues estaba vigente, era la ley, el Código Penal Militar era que la ley 522 del año 99. Y ya después, como les he explicado, en el 2010 entró este Código Penal Militar 1407 del 2010. Y fíjense bien, lo que pasa es que a la par, para el año 2000, tenemos ley 599 del 2000, que es el Código Penal, la ley 600 del 2000, pero ya el Código Penal empezó, la ley 599, justicia ordinaria, ya el catálogo de los delitos, y ahí se explica muy bien, o se redacta por el legislador el artículo 25, que ya ustedes sobre conductas por acción y por omisión. Entonces, se entra en tal forma en ese artículo 25 que no lo tenía la ley 522 del 99, porque si ustedes abren el Código Penal Militar, ley 522 del 99, el artículo 21 solamente dice: forma de realización, el hecho punible cometido por los miembros de la fuerza pública puede ser realizado por acción o por omisión, nada más. Mientras que este 1407, el Código Penal Militar actual, ahí sí la cosa ya se acopló a la ley 599 del 2000, pero con unas circunstancias que paso a explicar muy propia de los militares, porque miren lo que dice. Artículo 27, acción u omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción u omisión. El miembro de la fuerza pública que tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a la descripción típica, cuente con los recursos y medios disponibles y no actuaré estando en posibilidad de hacerlo dentro de su ámbito propio de dominio, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal, si no concurriere causal de exclusión de responsabilidad. A tal efecto, se requiere que tenga a su cargo la protección real y efectiva del bien jurídico protegido o la vigilancia de determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución, la ley o los reglamentos. Parágrafo. La posición de garante solo se tendrá en cuenta en relación con las conductas punibles que atentan contra la vida e integridad personal y la libertad individual. Antes de leer el documental escrito por el general Álvaro Valencia Tovar, en paz descanse ya, es que tenemos Constitución Política. ¿Qué dice la Constitución Política? Que es norma de normas. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Inciso 2, aquí. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y el artículo 6 dice: los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y váyase usted al artículo 95, que era el que citó Jaime Lombana en ese disco. No, Jaime no. El Ministerio Público fue el único que lo citó en esos 10 minutos, porque Jaime Lombana no alcanzó a sustentar el tema de la omisión. Solamente se dedicó a atacar el tema de por qué esa sentencia era ambivalente, era incongruente y que no podía ejercer el derecho de contradicción del cuerpo colegiado, bueno, etc. Pero incluso el Ministerio Público sí trató el artículo 95, pero se metió en un cuento allí que yo dije, bueno,
caramba, o es de qué clase de omisiones que está hablando. Y por ahí hasta un cibernauta me dijo, pues un borracho cuidando a otro borracho. Hola, sí. Y entonces el caso del joven, en paz descanse, hombre, ebrio, y la joven también venía de una parranda. Entonces, ¿quién cuida a quién? ¿Dónde está entonces desbocado el artículo 25 allí? ¿Qué clase de posición de garante fue lo que quiso dar a entender el Ministerio Público, en ese caso Colmenares? Que yo digo, pues ahí también se pifió, que se quedó corto, no la sustentaron. Y es más, o era omisión propia, una omisión de socorro, o era la comisión por omisión. Entonces ya pasó ahora de ser una coautoría por homicidio, entonces saltó ahora a una comisión por omisión. Ahí sí no, realmente completamente quedé así. Y si de esa manera, si no probó ni siquiera la coautoría, la fiscalía, menos va entonces ahora que se hable de una comisión por omisión. Caso de Laura Moreno. Colmenares, caso Colmenares. Artículo 95. Esto lo estoy citando porque, pues obviamente para que entiendan el fondo de este tema de la comisión por omisión de los militares. 95 dice: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 2 puntos. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano. Segundo, numeral segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Bueno, allá ya aparece una omisión propia. El código dice omisión de socorro, pues eso es omisión propia. Comisión por omisión es otro tema muy diferente sobre posición de garante. ¿De dónde se desprende eso? Artículo 25. Cuando dice lo siguiente, y aquí pues para ese año del 2000, ya por ese entonces yo estaba terminando mi especialización en Derecho Penal, porque esta la terminé, acá dice que 16 de noviembre del año 2000. Estaba metido de lleno en el tema y mi tesis, mi monografía en la especialización fue imputación objetiva, por lo tanto me metí en todo el tema de Gunter Jacobs. Y entonces, dice el artículo 25, la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Estoy hablando del Código Penal ordinario. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no la llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que la agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Ese mismo pedacito de texto estaba ya en el Código Penal anterior, antes de la Ley 599 de 2000. El Código Penal rezaba igual. Pero le introdujeron esto. Son constitutivas de posición de garante las siguientes situaciones. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas, el cónyuge, mi esposa. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Poco de borrachos se suben en un carro, en un vehículo. Bueno, tema para ir entendiendo. Cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Entonces ahí es donde sale el tema del deber de aseguramiento y de salvamento si se llega a materializar ese riesgo. Entonces ese es el caso común que dan, que usted abre un hueco, una chamba ahí al frente de su casa, pero usted no le coloca el chuncho ese que diga que peligro, ni le coloca un bombillo afuera de su residencia para evitar que alguien se vaya a ese hueco y se cause
se mate o se produzca unas lesiones. Y entonces eso es una competencia por organización, porque debo evitar resultados negativos, estoy creando un riesgo para un bien jurídico, pero y si se produce ese riesgo, entonces tengo deberes de aseguramiento, claro, prevenir que no se vaya alguien. Y si se llega a materializar ese daño, pues tengo deberes de salvamento. No es como el conductor que llegue y atropella a un peatón y sale y se echa a perder. Ese sí ya grave, peor, más grave. Hola, horrible lo de ayer, hermano. Yo estaba viendo esta noticia esta mañana de unos tipos que en una furgoneta se la roban, y eso era una persecución tipo película de Netflix mínimo. Poco de personas que daños y digo, carajo, es una situación que está pasando en Bogotá con ese tema de inseguridad. Bueno, parágrafo. Los numerales 1, 2, 3, 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexuales. Miren ustedes que en este caso, a diferencia de la 1407, el parágrafo no tiene nada que ver con el tema de la libertad sexual. Ahí no dice posición de garante, pero bueno. Ahora, paso entonces a revisar este tema, porque en este artículo que tengo aquí, afortunadamente, lo escribe el general Álvaro Valencia Tovar, que era especial para la revista de la Justicia Penal Militar, revista número 4, Ministerio de Defensa, esta revista, julio del 2003. Y entonces, aquí habla de posición de garante y las fuerzas militares. Y entonces también a renglón seguido, en el artículo siguiente, hay un artículo interesantísimo que lo escribiera el profesor Eduardo Montealegre Linet, introducción a la obra de Günther Jacobs. Por aquí yo he hablado de esto, porque es que justamente habla de la posición de garante. Pero entonces me voy a ubicar más en el texto que escribe el general Álvaro Valencia Tovar, porque tiene que ver, pues, obviamente con el caso de la condena del general Uzcategui, teniendo en cuenta, pues, lo que ya les dije en los artículos constitucionales. Dice, miren, algo así, miren lo siguiente. Para la jurisprudencia colombiana, la figura del garante es relativamente nueva. Escribía esto en el 2003, obviamente que ya llevamos, ¿qué? 21 años. Nació en Alemania, claro, Günther Jacobs, donde ha tenido numerosos tratadistas ante la obligatoriedad de establecer la necesidad de personas o entidades que puedan ocasionar daño físico o moral en forma voluntaria o involuntaria. En Colombia toma cuerpo en el nuevo Código Penal, y estoy refiriéndome a la Ley 599 del 2000, pero aún no ha formado una escuela sólida en torno a su aplicación. Llevada al ámbito de la justicia penal militar, adquiere capital importancia debido a su estrecha relación con la responsabilidad del mando y con el delito de omisión, agudizada por el conflicto interno que padece el país. Esto es un hecho que parece que lo escribieron hace 21 años, pero estamos igualitos, porque la situación de orden público en el país, a propósito ahora lo del Chocó, y ustedes saben, esa masacre de Ojaya, ¿cuándo sucedió eso? Mire, tomé dato aquí, el 2 de mayo del 2002, 80 personas muertas, 42 de ellos menores. La guerrilla FARC tiró un cilindro bomba en un enfrentamiento con las autodefensas, y allí estaban refugiados en una iglesia de Bellavista de ese municipio de Ojaya. Y esto ha sido, pues, obviamente demandado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, y pues obviamente las sanciones contra el gobierno. Y lo mismo pasa con el tema de Mapiripán. 50 personas, más o menos, asesinadas por las AUC, y
lamentablemente, pues allí, en este caso, el general era comandante de la 7ª Brigada ubicada en Villavicencio. Y había un coronel, también fue condenado, Hernán Orozco, comandante del batallón París. Y hubo militares que estaban en contubernio con los paramilitares. Por esa razón, en ese salvamento de voto de esta sentencia 35-113 del 2004, los 4 magistrados de la Corte Suprema dijeron, hombre, esos 37 años que le metieron al general, deberían era reducirlos a la mitad, porque como hubo presuntamente, pues, hubo un alegato que se hizo sobre error de prohibición. Y los magistrados, los 4 magistrados, dijeron que sí, que se redujera a la mitad. Pero eso se fue un salvamento de voto, aún con juez, y no. El tema quedó en firme entonces por la Corte Suprema de Justicia. No calzó el tema del error de prohibición. Si hubiera calzado, hubiera prosperado mejor el error de prohibición, al haber un error vencible de su licitud de la conducta, entonces se le hubiera reducido a la mitad. Por eso es que el tema viene rodando todavía en la JEP. Sigo. Entonces, miren. En Colombia toma cuerpo en el nuevo Código Penal, pero aún no ha formado una escuela sólida, les decía. Llevado esto al ámbito de la justicia penal militar adquiere importancia. Dentro de esta posición, el garante es la persona o la entidad que en mérito de función asignada o asumida debe prevenir todo daño que en su cumplimiento puede inferir de manera individual o colectiva, y si éste se produce, contrarrestar sus efectos por todos los medios a su alcance. Fundamentos. En primer término, obedece al principio de causalidad. Vale decir que existe alguna condición generadora de riesgos, lo que a su vez producen consecuencias previsibles o no. Las primeras obligan a quien tenga el control o el manejo de esa condición generadora de riesgos, a preverlos e impedir que ocurran. No obstante lo cual pueden surgir circunstancias intempestivas frente a las cuales una mente alerta y prevenida puede reaccionar a tiempo y evitar daño o perjuicio a personas o grupos. La condición generadora de riesgos crea ámbitos de responsabilidad que en lo tocante a la fuerza pública se hallan estrechamente relacionados con el mando y sus niveles jerárquicos. Para definir tales ámbitos de responsabilidad se hace preciso establecer una teoría de las funciones o roles, de Günther Jacobs, basada en los deberes específicos de quienes manejan instrumentos o actúan en cargos de autoridad generadores de riesgos. De esta teoría se deriva la competencia, o sea, el ámbito preciso dentro del cual la persona del garante es responsable de prevenir, evitar y atender las consecuencias del riesgo. Les recuerdo que de acuerdo a la teoría de Günther Jacobs, entonces, actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Sigue diciendo entonces el general Álvaro Valencia: este fundamento de la posición de garante puede definirse como el ámbito funcional de quien, por ocuparla, adquiere una responsabilidad frente al daño que se pueda ocasionar en la ejecución de las funciones o roles del agente generador del riesgo. Un ejemplo simple del que hacer castrense ilustra el caso. El comandante de una fracción militar recibe un espacio de terreno poblado en el área rural. La generación de riesgos comienza con las armas que manejan sus hombres, lo cual fija una primera responsabilidad: instruirlos para prevenir todo riesgo para la población civil del área y ejercer permanentemente control a fin de que el riesgo implícito en el arma no llegue a concretarse. La competencia de dicho comandante se constriñe a la fracción que comanda y el área de responsabilidad que le fue asignada. Recuerde que ayer o antier vi una noticia por allá que se estaba quemando no sé qué en un batallón y estaba eso cerrado
evitando pues hasta el tránsito y toda esa cosa, que por la cuestión del calor se habían, imaginen los riesgos entonces que se generan con explosivos y con toda esta cuestión de los comandos en esos sitios. Ahora bien, la competencia puede ser de dos clases, por organización o institucional, según tratadistas alemanes que se han ocupado del tema. En una primera aproximación a esta clasificación puede decirse que la competencia por organización es la que tiene todo individuo con respecto a quienes lo rodean, traducida en no causar daño a los demás cuando se tiene la capacidad potencial de hacerlo, bien por la posesión de manejo de instrumentos letales, bien por situaciones imprevistas. En el ámbito militar, el porte de armas entraña por sí mismo la posibilidad de inferir daño, así sea fuera del servicio o sin imperativos de la misión. Es frecuente, por ejemplo, el caso de soldados que en el recinto de la guardia del cuartel, por descuido, por estar jugando con las armas, hieren o dan muerte a su compañero, lo que coloca a la persona como sujeto de acción punible por competencia de organización. Eso es frecuente. La competencia institucional establece la posición de garante dentro de un rol fijado por el cargo que se ocupe dentro de una entidad, que puede ser la familia, la unión conyugal o el Estado. El jefe de familia adquiere posición de garante en torno a la protección de los suyos para cubrirlos de daños causados por terceros o por su misma conducta. ¿Cuántas veces no hemos visto? Por aquí les colocaba videos donde niñitos que se estaban ahí en una ventana y ¡pah!, se van al vacío. Papás, ¿qué pasó? Padres que dejan armas de fuego por ahí debajo del colchón y el joven de 15 años se pone a jugar con él a la ruleta rusa, a hacer disparos contra otro compañerito y lo mata, por ejemplo. Entonces, la embriaguez, por ejemplo, que puede conducir a maltrato físico o daño moral. Los cónyuges guardan entre sí posiciones de garantes, por cuanto ambos son agentes potenciales del daño. En cuanto al Estado, como tercera de estas delimitaciones, es la que más directamente atañe a los militares, en su doble postura de protección sobre los hombres que se comanda y la sociedad que ampara en vida, bienes y derechos. Claro, tiene doble función, no solamente de sus hombres al mando, sino también de la sociedad, en la cual pues se descarga el inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Política del 91. En ambos casos de garantía por organización o institucional, los deberes inherentes a dicha posición envuelven dos campos: el aseguramiento, o sea, el preventivo, y el de salvamento, que obliga a remediar hasta el límite máximo de capacidades y posibilidades de las consecuencias de cualquier daño causado por error, equivocación, descuido o consecuencia de un acto del servicio lícitamente ejecutado. Les dije pues el ejemplo de quien abre un hueco al frente de su casa y no toma todas las precauciones y no pone iluminación, etcétera, o una cinta, y alguien se va allí a ese hueco. Entonces, tiene unos deberes de aseguramiento y unos deberes de salvamento. Por ejemplo, un comandante de patrulla persigue a varios forajidos con la misión de aprehenderlos o darles de baja. Los malhechores se refugian en una casa campesina desde donde hacen fuego. Finalmente son capturados, pero en el cruce de disparos, dos moradores de la casa quedan heridos al igual que uno de los bandidos. El deber de salvamento se impone de inmediato por medio de primeros auxilios y traslado con la rapidez que permitan los recursos disponibles o con apoyo de superior a un centro hospitalario donde puedan ser atendidos. El caso es de la persecución estilo película en Bogotá con esos dos sujetos que se robaron un vehículo, haciendo estragos porque se llevan por delante un poco, pero la policía va persiguiéndolos. Si la policía hace disparos contra esas personas, obviamente que ponen en riesgo terceros, y entonces tienen una responsabilidad y están en cumplimiento de su deber, por supuesto, y estaría eso, un hecho que aparezca, un muerto, un lesionado, pues tiene que ir ante la justicia penal militar a responder por esa situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado frente a esto porque tiene también unos deberes de salvamento, de aseguramiento y de salvamento. Entonces, no cualquier acción en la que se enfrente el policial en la calle, como en el caso de este que estoy indicando,
pues diríamos que van disparando a la loca, haciendo uso de las armas con cualquier tipo de resultado. No, eso tiene que tener un control, por supuesto. La posición de garante y por ende la responsabilidad que conlleva se extiende a las personas bajo control de quien la ejerce. En el caso militar, los subalternos cualquiera sea su grado. Si un comandante de base de patrullaje en vecindades de una población concede permiso para visitar la aldea, es responsable de su conducta con la población civil, para lo cual debe haber inculcado en todos sus subordinados una elevada moral, sentido de respeto por los derechos fundamentales de la persona humana, disciplina y normas de conducta. Claro, mírenlo acá. Derecho internacional humanitario, el derecho humano, el jus cogens, el derecho constitucional de los pueblos. Y les cité ayer, le estaba indicando sobre el tema de la obediencia, pues estaba hablando del artículo 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Los militares en servicio activo quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ello, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. Obviamente que eso tiene su salvedad, y ya le expliqué el día de ayer sobre que no toda obediencia es debida, y menos cuando se trata de delitos que van contra la lesa humanidad o contra los derechos humanos. Bueno, sigo. Aún así debe ejercer adecuado control o de otra manera responder sus actuaciones que materialicen el riesgo potencial en forma de daño a los pobladores. Fuentes determinantes de la posición. Las competencias por organización e institucional son en sí mismo fuentes que fijan la posición de garante. A ellas se agrega la teoría de riesgo permitido y riesgos especiales. El riesgo permitido es el que entraña las libertades y derechos individuales o garantizados por la Constitución y las leyes de un país. En los Estados Unidos el porte y la tenencia de armas está permitido, al igual que el comercio de estas y de sus municiones. Pero la libertad entraña riesgos que en muchas ocasiones se han traducido en homicidios y matanzas colectivas. Eso lo vemos cada rato, pelados allá locos disparando armas en un colegio, bueno, así es. Cada rato vimos esas noticias. Es una situación, por lo tanto, de riesgo permitido que descansa en el buen uso de libertades y derechos por una sociedad que se presume habilitada para su ejercicio. No sé, ahora que ya el próximo presidente en Estados Unidos tendrá que meterle muela a ese tema, porque eso sí que requiere, y claro, como es que es una enmienda constitucional la que permite eso, pues ahí hay pero sí más un control sobre quién puede comprar esas armas. En Colombia se puede adquirir un arma de defensa personal dentro de regulaciones muy precisas, lo que obedece a la teoría de riesgo permitido. El mal uso del arma cuyo porte es lícito implica caer dentro de la órbita punible del acto causante de lesiones personales o muerte. Lo propio ocurre con el dueño de un vehículo lícitamente adquirido y conducido con el pase reglamentario. En caso de daño a terceros, la posición de garante por organización se aplica a plenitud y el causante del daño responde penalmente de acuerdo a la ley. Esta responsabilidad se extiende a personas bajo control de garante, por ejemplo, a un hijo o un familiar a quien se confía el vehículo, sin que por ello el sujeto causante de perjuicio pierda responsabilidad personal. Y más si es un menor de edad, va a suéltele un carro a su hijo menor de edad y los daños que ocasione, pues usted es el que tiene que responder. Por lo menos de manera de carácter, bueno, sí, digámoslo así, porque es usted el que tiene que responder por posición de garante. Si en tales situaciones no se cumple el deber de salvamento, como en el caso del chofer que huye del sitio del accidente, la responsabilidad penal es aún más grave porque afecta a los dos ámbitos de la posición de garante, aseguramiento y salvamento. Los riesgos especiales cubren una alta gama de posibilidades de riesgo según el tipo de entidad y aún de personas que tengan o adquieran posiciones de garante. Riesgos empresariales, por ejemplo, en cuanto a personas que manejen instrumentos peligrosos, maquinaria o implementos con los cuales pueda causar a sí mismo o infligir daño, compañías de aviación y de transporte en general, fabricantes de productos de consumo humano y obviamente las Fuerzas Armadas,
máxime en situaciones de guerra y en mayor medida de conflicto interno. Miren lo que está pasando actualmente. Por eso es entendible a veces que digan, bueno, están amarrados los militares muchas veces. La cuestión de orden público. Aquí se dice que el Cauca, zonas en las que hay un conflicto interno, y entonces se ven amarrados, porque entonces, claro, ya según las instrucciones que se tienen, protegiendo el derecho internacional humanitario, muchas veces quienes están alzados en armas, pues utilizan la población, menores, se resguardan en poblaciones. Entonces, ¿cómo hace para poder entonces proceder el militar? Se ve amarrado. Y menos cuando el presidente no da una orden en tal sentido. A veces viene ese gran problema, que eso también hay que tenerlo presente en un conflicto interno que sigue por acá en Colombia. Bien, como aspecto común a la posición de garante es importante precisar que cuando el riesgo permitido cristaliza en daño, termina la etapa de aseguramiento y comienza la de salvamento. Es lo que se denomina externalización de riesgo, de la cual puede desprenderse responsabilidad penal. Competencia institucional, militar. La conocida máxima castrense: el comandante es responsable de todo lo que su unidad haga o deje de hacer. Define en primera instancia la posición de garante institucional del militar en ejercicio de funciones de mando. Dentro de las instituciones armadas existe un primer ámbito de responsabilidad garante, que es el del orden interno hacia los subalternos, los compañeros y el nivel superior. No requiere mayor profundización en las presentes reflexiones por ser de conocimiento general y práctica continuada. En lo tocante a los subalternos, cabe reafirmar que la posición de garante del jefe se extiende hasta cubrirlos con el alcance que se explica más adelante. Entonces viene aquí ya, para finalizar el tema, ya termino, dice, la responsabilidad del comandante desciende por escalones de mando. Y esto es importante para entender el general Uzcategui. Él era el comandante del batallón, de brigada, séptima brigada, perdón, comandante de la séptima brigada, la cabeza. El que le sigue era el comandante del batallón París, el coronel. Y después del coronel habían los de la compañía. Entonces eso se va dando pues de arriba hacia abajo, ¿no? En ese orden. En el caso de un comandante de batallón, su deber de control se ejerce sobre las compañías, y los jefes de estas lo hacen sobre sus pelotones. En otras palabras, la esfera de responsabilidad del garante militar solo existe cuando hay contacto inmediato con personal subordinado que haga posible el control efectivo. Parte de esa responsabilidad se refiere a instruir, prevenir y supervigilar para asegurar que todos los subalternos, con mando o sin él, estén compenetrados con la misión, las órdenes y la voluntad de sus comandantes. En este caso de Mapiripán, la condena se da en firme porque este coronel Orozco lo llamó el juez, o lo llamaron de allá a decirle: mire, está pasando esto aquí, aquí, aquí. Ese coronel dijo: pues llamen al general Uzcategui. ¿Cómo así? Entonces por ahí hubo una situación, y pues el general se escuda en el error de provisión, el general Uzcategui, y por eso hubo 4 salvamentos de votos, que los invito a que lean esa sentencia 35.113 del 2014 para entender ese caso, porque se argumentó que entonces esa posición de garante, de la que le da el artículo constitucional al general, entonces, porque el error de provisión puede ser vencible o invencible. Y entonces en la dogmática penal, el error de tipo tiene una solución. Según el esquema finalista de Hans Belzel, para el error de tipo, si el error es vencible, invencible, pues no hay pena, no hay sanción. Si es invencible, si es vencible, se sanciona como si está tipificada como culposa. Mientras que el error de prohibición del artículo 32, numeral 11, que también lo contempla el penal militar, la 1407 y la anterior también,
522, igual, error de tipo y el error de prohibición. Pero en el error de prohibición, según ese esquema finalista, según esa vertiente del finalismo, pues la solución que se le da a ese error de prohibición es, si es invencible, nada que hacer. Si es invencible, es decir, que la persona no está en la conciencia de la antijuridicidad, de actualizarla para saber si su conducta era lícita o ilícita. Pero si es vencible, entonces es su condolo atenuado, se le rebaja a la mitad. Por eso es que en ese caso del general, pues ahí se argumentó ese tema del error de prohibición, ¿no? Pues que él no sabía que su posición de garante le daba hasta allá, y porque como tenía subordinados, por ahí grosso modo más o menos, y después vuelvo sobre el tema quizás a leerme esos salvamentos de voto. Muy bien, para terminar ya, se me acabó la horita académica, la posición de garante y el delito de omisión. La inclusión en el Código Penal colombiano del delito de omisión responde a la posición de garante y puede imputarse en el doble aspecto de protección y salvamento. En el primer caso, cuando habiendo tenido noticia de un riesgo inminente no se cumplen las funciones protectivas hacia una comunidad amenazada. En el segundo, es decir, concretado el riesgo en daño a la comunidad, no se acude con máxima presteza y diligencia a aminorar los efectos del ataque, atentado o cualquier otro tipo de agresión. El coronel le llegó la información el mismo 15. Llegaron en un avión los de la autodefensa y se metieron en el pueblo y empezaron a matar gente. Solamente hasta el 20 respondieron. Entonces, por eso es que ahí los condenaron. Frente a este delito, dice, cobra singular importancia lo estipulado arriba sobre la esfera de responsabilidad del comandante militar, pues si no existe contacto inmediato con la situación, ni forma de reemplazarlo por otros medios, mal puede imputarse delito de omisión al garante. Dentro del mismo criterio, el deber de salvamento depende de las capacidades físicas que el garante tenga a su disposición o pueda allegar para acudir en auxilio de la comunidad agredida por acción criminal. Eso hay que tenerlo presente también, porque muchas veces no tienen esa disponibilidad logística para reaccionar inmediatamente. Los casos ocurridos desde la implantación del delito de omisión en situaciones como la de Mapiripán, Bojayá. Y recuerden que lo de Bojayá fue el 2 de mayo del 2002. Mapiripán, pues el que estamos comentando. Y otras similares demandan especial atención a las circunstancias que rodean cada hecho para establecer si se configura o no la omisión. Esta figura delictiva hace más que nunca necesario el restablecimiento del fuero militar. Las situaciones, yo no sé por qué por algunas razones quiere decir que eso hubiera sido competencia de la justicia penal militar. Pero no, la Corte Constitucional, desde el fallo 358 del 97 de Eduardo Cifuentes Muñoz, 368 del 2000, ya el manejo, y la 878 del 2000 también que les cité, pues, si para las conductas por acción no hay fuero militar en tratándose de esos delitos que atenten contra genocidio, desaparición forzada, torturas o de lesa humanidad, o que estén abiertamente contrarias con la situación, pero lo mismo se concluyó en la sentencia de unificación 1184 del 2001 de Eduardo Montealegre y Linet, diciendo que las conductas de omisión, comisión por omisión, también no son del fuero penal militar. Por eso entonces terminó eso allá, porque eso fue una sentencia de tutela, de unificación. Por eso terminó la Fiscalía y Tribunal y la Corte Suprema de Justicia el caso de Uzcategui, pero aquí el general está diciendo esto, pues claro, que echen para allá otra vez para lo del fuero. Las situaciones que lo rodean son de carácter nítidamente castrense, dice el general, en paz descanse, que requiere que la investigación penetre ámbitos de responsabilidad y competencia que escapan a quien no está familiarizado y las circunstancias en que trabaja un comandante. Bueno, esto sí puede ser muy cierto. Claro, la justicia ordinaria de esto no tiene ni la menor idea. Puede ser, eso sí es. Ahí sí le doy la razón al general.
el compromiso de sus tropas, la prioridad de las misiones presentes y en las que se desprendan demandas de protección entre las cuales es difícil discernir cuáles que haya de concretarse. Yo creo que el general, poniéndonos la mano en el corazón, con el general Uzcategui y su familia, eso sí, y ojalá la JEP, bajo ese hecha, una situación jurídica, como lo dije al principio, pues revise esa sentencia y creo que el general en este escrito le doy la razón, porque pues claro, ¿quién más sabe de esto sino los pares? Un caso, por ejemplo, típico de las situaciones conflictivas y los ámbitos de responsabilidad, competencia y garantía de los diversos niveles con injerencia en el problema fue la toma del Palacio de Justicia de Bogotá. Allí la Procuraduría General de la Nación terminó destituyendo al comandante de la brigada que cumplió la orden presidencial de rescatar la casa de los jueces, que no tenía ni contacto ni posibilidad de control sobre el combate disperso que se desarrolló en un edificio laberíntico, donde los terroristas recibían con fuego cualquier intento de aproximación. Hablando del M-19, pues. Allí el error de juzgamiento se hace más protuberante si se tiene en cuenta el pedido del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en paz descanse, el doctor Reyes, lo que el jefe de gobierno no atendió, en ese entonces era, ¿quién era presidente? Belisario Betancur, con el cual tácitamente autorizaba la continuación del rescate del edificio y de ser posible de sus ocupantes, como en realidad se hizo con la mayor parte de estos. Tema de reflexión muy profundo, escrito hace 20 años, pero que tiene fuerza aquí para consensuar esos temas críticos de normática, justicia penal militar. Bueno, lo dejo aquí porque ya la hora de almuerzo, me pasé. Espero que esto les sirva de orientación, de consulta. Váyase en la sentencia 35113 del 2014. Yo lo voy a revisar para verificar eso, el error de prohibición, los 4 salvamentos de voto. Y bueno, ahí le seguimos dando a esto, evacuando temas de interés, de un interés enorme. Y bueno, ya 20 años, ya a 2 décadas de cumplir la ley 906 de 2004, pues sí señor, que viene más a pedido de que en este momento el Congreso reforme partes esenciales de esa 906, como lo expliqué en unas sesiones anteriores, acusación, la fase intermedia, la preparatoria, algunos temas allí interesantes que los invito a que lo revisen nuevamente. Y sobre posición de garante, pues vean algunos casos aquí que yo los referí de la Corte Suprema de Justicia, del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, sí, creo que sí, muy puntual sobre esos casitos, ya cuando se estaba naciente con este tema de posición de garante. Chao.